Yo quiero meter un gol de cabeza y salir volando como un pájaro, papá. Mejor, hijo. Así no te aturdes la cabeza. Ya. ¿Por qué siempre oyen esa radio llena de ruidos? ¿Qué dicen? Dicen cosas sobre nosotros, sobre nuestro país, hijito. Cosas que pasan. ¿Por qué se oye tan mal? Porque la voz viene de muy lejos. Escucha Chile, la voz de la solidaridad. Un documental de Raúl Rodríguez, con la participación especial en este episodio de Adela Secal, Roberto Prieto, Román del Fávero y Julián Flores. Escucha Chile, la voz de la solidaridad, en Sonora.media. Episodio 1. Salvar vidas. La prensa, radiodifusora y canales de televisión adictos a la unidad popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Yo trabajaba en ese tiempo, era jefe de prensa de la Radio Magallanes, y en la mañana de ese día me sorprendí muchísimo cuando encontramos que habían derribado las antenas de la radio de la Universidad del Estado. Estaba en mi casa todavía, porque me llamaron muy temprano a la casa diciendo que había un intento de golpe, que habían tomado Valparaíso. Ya le dije, otra vez, ¿será cierto? Y en eso, bueno, yo vivía en la calle Tomás Moro, justo al frente a la casa de donde vivía Allende, y veo salir la comitiva típica de Allende, los autos, los Fiat azules, así, con unos carritos de una especie de tanquetas, le llamábamos, de carabineros, que iban escoltando esto. Entonces, que realmente esto era en serio. Me vine, mi mujer también era periodista, es periodista, trabajaba, era subdirectora de la revista Paloma, y trabajaba aquí en Quimantú, que está al lado de la Escuela de Derecho, por la avenida Santa María. Entonces nos vinimos como cohete en bicicleta. Llegamos hasta la Plaza Italia, y ahí ya estaba cerrado. A esa altura íbamos escuchando la radio. Escuchamos el primer mensaje de Allende, que habló por Radio Corporación. Salve el presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso. Pero también íbamos cambiando a la agricultura, que era la cabeza de serie. Yo me acuerdo de la voz de Gabito Hernández, un locutor muy conocido en ese tiempo, que anunciaba que la Moneda estaba sitiada y que iba a ser bombardeado en cualquier momento. Y además la amenaza, ¿no? Que todas las radios a partir de este momento... Todas las estaciones de radiodifusión de la provincia de Santiago deben de inmediato silenciar hasta nuevo aviso la totalidad de sus transmisiones en onda larga. El país continuará siendo informado exclusivamente a través de la red de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. En estos primeros días, después del golpe de Estado, la dictadura bombardeó, confiscó equipos y clausuró varios medios de prensa. Fueron más de 40 radios de izquierda a nivel nacional, que fueron expropiadas por la dictadura. Los medios autorizados a funcionar, entre ellos Radios Agricultura y Minería, que pasaron a ser portavoces de la Junta Militar, estaban sujetos a una estricta censura de prensa. Sin embargo, no desmintieron las voces oficiales de la época. Desde la madrugada de hoy, las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros asumieron el control total del país como consecuencia de la gravísima crisis económica, social y moral que lo afectaba. Se pudo apreciar, en general, absoluta calma y tranquilidad por parte de los ciudadanos, quienes acataron y cumplieron las disposiciones impartidas en el sentido de... Por una red nacional de emisoras, transmite
La División Nacional de Comunicación Social. Chile celebra el primer aniversario de su liberación. Con sus fronteras abiertas, le invita a ser testigo de la verdad. Y unido hoy al jefe del Estado, le grita al mundo este mensaje. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Pero algo pasaba a casi 15.000 kilómetros de distancia, donde comenzaba a gestarse una cobertura que se convirtió tanto en heroica como en histórica, del Partido Comunista Chileno, a través de Radio Moscú en la Unión Soviética, para informar lo que no sabíamos los propios chilenos. Les habla María Victoria Corbalán, dando inicio a una de las tantas emisiones de este histórico programa. Pero, ¿quién mejor que su propio director, José Miguel Varas, nos cuente cómo se originó este singular esfuerzo radial a más de 15.000 kilómetros de distancia de nuestro país? Al producirse el golpe militar en Chile en septiembre de 73, hubo inmediatamente una gran preocupación aquí en Radio Moscú, como en general en la Unión Soviética, por la situación que se producía en el país. Y Radio Moscú inició desde el mismo día del golpe prácticamente un gran esfuerzo por informar en forma lo más amplia posible sobre lo que estaba ocurriendo en Chile. Volodya, entiendo yo que estaba en Roma para el 11 y él viajó de inmediato a Moscú y el día 12 o 13 de septiembre hizo un comentario por Radio Moscú y fue el inicio del programa Escucha Chile, que no se llamaba así ni nada. El programa Escucha Chile, con este nombre, comenzó a transmitirse el 18 de septiembre del 73, con prácticamente una especie de bloqueo noticioso, con el control absoluto de la Junta sobre todos los medios informativos. Había un relato también muy emocionante de Katia Olievskaya. Ella cuenta porque leyeron los primeros libretos Katia con un argentino, un periodista argentino, Cecchini, y alguien le puso el nombre Escucha Chile, y a partir de ese momento se hizo televisión. Además, la entonación con que hablaba Katia, Escucha Chile. Radio Moscú comienza su diario programa para Chile. Escucha Chile. Las noticias que la Junta esconde y prohíbe. Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo. Escucha Chile, un programa de Radio Moscú. Y recibí una llamada telefónica de una persona que ustedes conocen muy bien, Volodya Teitelbaum. Me localizó en Frankfurt y me invitó por teléfono a sumarme. La Sociedad de Escritores de Chile manifestó a través de un comunicado su protesta por la censura de libros imperante en el país. Señala el comunicado que dicha medida gubernamental menoscaba e inhibe en Chile todos los logros de la libertad de pensamiento de que hoy gozan los estados modernos. Y así fue como en enero del 74 yo estaba instalado en Radio Moscú. Bueno, después siguieron 14, casi 15 años de trabajo continuado en esa emisora, cumpliendo la tarea que parecía bastante imposible y hasta absurda, de tratar de contarle a los chilenos lo que pasaba en Chile, pero que no se sabía aquí porque los medios estaban controlados por la dictadura y no informaban. Un medio muy importante fueron los corresponsales extranjeros que estaban en Santiago, que descubrían muchas cosas, pero además de eso tuvimos dos apoyos muy importantes. Un equipo de periodistas chilenos que se organizó aquí en Chile y que se dedicó a recibir y a buscar información dentro del país, entrevistando, por ejemplo, a las esposas de los presos, entrevistando a los presos cuando salían libres y hablando con dirigentes de los diferentes partidos políticos que, como ustedes saben, estaban todos prohibidos. Y convirtiendo todo ese material en un boletín que se imprimía a mimeógrafo y se distribuía en Chile, que se llamaba Unidad Antifascista. Pero además de eso, enviando todo este material convertido en un boletín escrito a una oficina instalada en Buenos Aires, en la calle Corrientes, como producto de la solidaridad
de los periodistas comunistas argentinos hacia el pueblo de Chile. Esta oficina, dirigida por el periodista Isidoro Gilbert, un periodista muy prestigioso y veterano de Argentina, este material se reunía y se enviaba por teletipo directamente desde Buenos Aires a Moscú. El efecto que se producía para algunas personas era que se enteraban por primera vez de cosas que ocurrían y en ocasiones se enteraban antes de que en Chile se publicara la noticia en algunos de los medios que funcionaban aquí. Quien pasó a liderar este boletín antifascista fue Marcel Garcés, quien no solo era un militante del partido, sino que un funcionario del PC chileno. Él tomó la posta dejada por Miguel Gómez tras las primeras semanas del golpe militar. Conversar con él es conectarse con una memoria muy latente de cómo era reportear en la clandestinidad, en tiempos, claramente, en que no había ni internet ni redes sociales. Una cosa es leer los diarios. Orlando Milla, diputado comunista y finalmente encargado del programa Escucha Chile, decía que lo primero que tenía que hacer todo periodista comunista, era leer el Mercurio. Porque la prensa, con todo, la represión, la censura y la tergiversación de las cosas, siempre dice algo. Por lo menos dice lo que la derecha o el pinochetismo en ese momento piensa e incluso va a hacer. Porque necesitas generar un estado de opinión pública que favorezca esos objetivos, que sean criminales. Pero además de eso, recibíamos información de colegas periodistas. Podíamos recibir información de la gente detenida, del destino de alguna gente, a través de sus familiares, de sus vecinos, de los pocos dirigentes sindicales que iban quedando, etc. Y derechamente de la información interna del partido. Todas esas fuentes, en el fondo eran fuentes periodísticas, las podíamos utilizar en el trabajo de la información. Teníamos una orientación política a cargo de una persona de la dirección del partido, con los cuales yo me reunía, para que nos entregaran la información de la situación política. Teníamos nuestras propias fuentes generadas por nuestro trabajo anterior, y había mucha gente que quería combatir a la dictadura a través de la información, porque este era un combate informativo, en el fondo político, pero era informativo. Y si hay algo que se puede decir con algún grado de certeza es que nunca pudieron desmentirnos nada, nunca. Y más bien la persecución que se hacía hacia los aparatos de prensa comunistas hacían ridículo, porque, por ejemplo, perseguían los equipos de radiolocalización del ejército, recorrían Santiago para saber desde dónde estábamos transmitiendo las noticias nosotros. Por supuesto nunca encontraron nada. Y efectivamente la experiencia de Radio Moscú para el mundo fue inédito. Fue la única experiencia radial que duró tantos años y a tantos kilómetros de distancia. Y bueno, al ver esta foto, que fue un encuentro del locutor soviético Levitan, que fue el locutor oficial del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que él quiso conocer al equipo quienes hacían en los programas para Chile, Escucha Chile y Radio Magallanes. Y esta foto es un testimonio de esa época. Y lógico, una gran alegría me embarga conocerlos a todos. A René Largo Farías, a Eduardo Labarca, Gennady Spersky, José Miguel Varas, Ligeia Valladares, Katia Olievskaya, Guillermo Rabés, a José Secal, a Hernán Ramírez Molina y a Bau. Mira, lo que pasa es que había un aparato clandestino del partido, porque hay que decir que la Radio Moscú fue una idea de los soviéticos que el Partido Comunista la tomó, el Partido Comunista de Chile la tomó y se organizó orgánicamente. Estructura leninista, ¿no? Por lo tanto, como bien dice Marcel, ellos hacían la parte periodística y entregaban al buzón, y el buzón del partido hacía sus canales clandestinos de difusión. Y yo tengo algunas cosas aquí en el escritorio de mi padre de cómo llegaban fondeada la información. Ahora se podrá decir en envases de colonia Flaño, escrita
muy mínimamente una letra, pero así chiquitísima, en papel mantequilla, que lo adherían al envase, etcétera, etcétera, y eso se mandaba, suponte tú, a tal persona a París, y esa persona de París lo mandaba a la radio, etcétera. O algún viajero que lo llevaba camuflado en su maleta, o gente que cuando eran noticias muy, muy trascendentes salían a otros países y viajaban especialmente. Entonces había muchas versiones, pero está como, aún a pesar de los años, bastante camuflada como fue. Pero era impactante la velocidad como corrían las noticias, y yo creo que era muy inexplicable muchas veces. Yo llegué ahí, el responsable de nuestro equipo era José Miguel Varas, y más arriba estaban compañeros de nuestro partido de entonces, como Bolodia Teltimo, Orlando Milla, pero algunos después viajaban, y a veces algunos se volvieron clandestinos a Chile, ¿no? Pero nosotros estábamos en esa estructura y teníamos grandes facilidades en Radio Moscú que no tenía cualquiera. No tenía cualquiera, como por ejemplo recibir la prensa chilena en 24 horas. La prensa capitalista en la Unión Soviética no podía entrar. Por supuesto que los del Buró Político leían el New York Times, pero en la calle no se vendía ni nada. Entonces, el vuelo de la SAS partía de Santiago de Chile y terminaba en Estocolmo. La prensa, en la costumbre de los días, ahora no es tanto, pero en esa época era que dentro del vuelo te daban la prensa. Entonces, en el vuelo de la SAS estaba el Mercurio, la Tercera, Ercilla, estaba la prensa y los pasajeros leían la prensa. Bueno, en Helsinki hacía escala. En Helsinki, que está al ladito de San Petersburgo, de Leningrado de ese tiempo. Entonces, había unos compañeros que trabajaban en el aeropuerto y el avión salía por la noche y en la mañana estaba allá. Y ellos sacaban la prensa chilena, hacían un paquete y se iban corriendo a Aeroflot. Y Aeroflot tenía por orden superior, la oficina en Helsinki, la orden de mandar de inmediato esa prensa a Moscú. Entonces, Aeroflot tenía un par de vuelos diarios en Helsinki, Leningrado, Helsinki, Moscú. Entonces esa prensa que estaba en el avión, puede haber estado la mañana anterior, ya aparecía en Helsinki, al otro día llegaba a Moscú a mediodía y tenían orden de mandarla inmediatamente en un auto rajado desde el aeropuerto al edificio de la radio, donde llegaba y nos llamaban, llegó la prensa, ya, pum, bajamos a buscar y teníamos la prensa chilena al otro día. Eso le daba vida al programa, porque podíamos decir, qué ridículo el sombrero que tenía la señora Lucía Iriar ayer, y porque está la foto. O sabíamos los goles de Colo-Colo, sabíamos qué película estaban dando, sabíamos que si llovía o nevaba en Santiago. Entonces, eso le agregaba un tono chileno al programa tremendo. Casualmente hoy día estuve tratando de ordenar fotos. Encontré varias fotos de todo el equipo. Todo quedó archivado, guardado en las oficinas del partido en Moscú. No había en esa época, todavía, hacía 11 copias en papel Biblia, y con máquina de escribir de esa antigua. Yo, por mi parte, tenía que revisar y leer y revisar todo lo que llegaba de prensa, revistas, diarios, cada día. Las grabaciones que llegaban por teléfono, leer y revisar todo lo que salía de las agencias francesas, italianas, etc. Cada día recibimos muchas informaciones sobre lo que pasaba en Chile. La red telefónica que nos vinculó con los corresponsales en Europa, incluso y en América
Latina, corresponsales chilenos de nuestro programa, nos ayudó mucho. Y hay cosas curiosas. Yo estuve en Chile 2 semanas después del golpe. Y entonces la Junta hizo una declaración que Radio Moscú realiza un trabajo subversivo contra Chile y la fuente fidedigna solamente es la oficina de prensa de la Junta. Llegaba la información muy rápido de la detención de tal persona en tal lugar y que fue llevada, ¿verdad? Y se decía por la radio, entonces se hacía público. Y al hacerlo público, obviamente se salvaba esa vida. ¡Gol! ¿Por qué se lo llevaron? Mi papi es de izquierda. ¿Qué significa eso? Que es antifascista. ¿Qué significa antifascista? Que quieren que el país sea libre, que los milicos se vayan de Chile. Vinieron unos soldados y se llevaron preso el papá de Daniel. Sí, mi amor, sí lo sé. ¿Cómo lo sabes? Pucha, me avisaron por teléfono, hijo. ¿Por qué estás llorando, mamá? ¿Alguien te hizo algo? No, hijito, no. Papá, ¿tú eres de izquierda? Sí, mi amor, soy de izquierda. ¿También te van a llevar preso? No. ¿Cómo lo sabes? Porque tengo un regaloncito que me cuida. Y ese regaloncito eres tú, mi amor. ¿Y por qué esta radio salva vidas? Escucha Chile, la voz de la solidaridad. Con el patrocinio de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y el financiamiento del Fondo de Creación Artística de la Universidad de Chile.